es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor, vamos a colocarle este momento de la palabra del Señor en sus manos, en las manos del Señor, para que el Señor sea hablando a nuestra vida, a nuestros corazones y sea edificándonos en esta noche. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos que nos sigas guiando, ayudando. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te damos en esta noche. Bendice a tus siervos, bendice a cada uno de tus hijos, guíalos, ayúdalos. Y Señor, nos sentamos a escuchar tu palabra y que queremos, Dios mío, Señor, ser edificados, exhortados, consolados a través del mensaje de tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Alabanza al Señor. Damos la bienvenida a todos mis hermanos, a los amigos también que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande en esta noche, gloria al Señor, en esta noche de miércoles, en el cual nos reunimos para darle culto a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Bueno, mis hermanos, voy a estar predicando en esta noche bajo el título Tomando las mejores decisiones. Habíamos compartido hace algunos días en el cual hablábamos de tomar decisiones correctas, y cuando nos enfocamos nosotros en la palabra del Señor, pues la palabra del Señor nos permite, nos habla, nos guía hacia tomar las mejores decisiones, las decisiones correctas, las mejores decisiones, y nos da las fuerzas también para tomar las decisiones que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones o hay decisiones que necesitamos tomar y nosotros como que en el pensamiento tal vez decimos, sí, tengo que tomar una decisión, pero como que quiero postergarlo, como que más adelante, como que no me siento con las fuerzas necesarias. Y entonces el Señor nos guía a tomar las mejores decisiones, pero también nos da fuerzas para tomar esas decisiones, nos edifica, nos ayuda, y en el cual hablamos hace algunos días que el Señor nos habla a través de su palabra y nos decía que debemos renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, pero para poder renovar nuestra mente y nuestros pensamientos debemos renovar primeramente nuestro corazón. Y a través de la renovación de nuestro corazón, pues se renuevan todo lo demás, nuestra mente, se renuevan nuestros pensamientos, se renuevan nuestras metas, nuestros propósitos. Y ya en este último mes del año 2024, el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha fortalecido, la mano del Señor y su diestra ha sido buena con nosotros, con nuestras familias, nos ha ayudado, nos ha dado esas fuerzas para caminar, para seguir adelante. Tal vez en este año, en algún momento, empezando a mitad de año, en algún momento de este año nos sentíamos tal vez sin fuerzas, tal vez diciendo, Señor, creo que no soy capaz de seguir adelante, me faltan fuerzas, quisiera seguir avanzando, pero me es difícil con esa situación, con cualquier circunstancia que se nos presente. Pero el Señor ha estado ahí para fortalecernos, para tocarnos y darnos esa fuerza que necesitamos diariamente, porque realmente dependemos de nuestro Dios. El Señor es el que nos da ese consejo, esa palabra, esa promesa para nosotros levantarnos nuevamente. Y cuando nos levantamos, pues ¿qué sentimos? Cuando el Señor nos levanta, nos sentimos renovados, sentimos nuevas fuerzas. Como decía mi hermano Víctor hace un momento, hemos llegado acá del trabajo, de las ocupaciones diarias de la semana, pero venimos y estamos un momento en la presencia del Señor, en la alabanza, en la adoración, y nos vamos renovando, nos vamos nosotros fortaleciendo. Entonces se nos va despejando tal vez esa atmósfera que traíamos, en el cual la atmósfera de dificultades o de cansancio
o de cansancio físico o mental, ¿no? Porque a veces tenemos un cansancio mental que aunque podemos descansar físicamente, nos sentimos cansados. Podemos descansar en la noche, pero nos levantamos cansados porque nuestra mente está agotada. Nuestra mente ya no es un cansancio físico, sino necesitamos nosotros descansar en el Señor, en el consejo de su palabra, en el consejo en el cual nosotros podamos confiar o estar confiadamente en esas decisiones que vamos a tomar, de que el Señor está ahí a nuestro lado, de que el Señor nos está guiando, de que las decisiones que vamos a tomar ya en el próximo año, porque siempre que cambia un tiempo o un periodo de tiempo, viene un nuevo año, pues se inician nuevos ciclos, se inician nuevos propósitos, se inician nuevas metas. Y entonces necesitamos de la fortaleza, necesitamos que el Señor esté ahí a nuestro lado. Leíamos también en el Salmo 42:5, en el cual el salmista hablaba y decía que estaba desanimado, pero que confiaba y decía que el Señor es mi Salvador. Hablamos también y decíamos que debemos tomar nosotros, o sea que nunca debemos tomar decisiones permanentes o definitivas con nuestras emociones alteradas. Es cuando tomamos una decisión con una emoción, con estados alterados, y después de que ya pasa todo y nos calmamos, decimos, pero yo por qué me arrebaté, yo por qué dije esto, yo por qué tomé esta decisión. Si son decisiones que son permanentes, que son decisiones que van a afectar cualquier situación que se presente, entonces siempre esperemos en el Señor y siempre esperemos que sea el Señor dándonos esa palabra. Por eso el Señor nos dice que hay momentos en los cuales debemos estar quietos y esperar en Él. Debemos estar quietos y esperar su consejo, y esperar la dirección y esperar el momento y el tiempo de Dios. Porque a veces nosotros le oramos al Señor y le decimos, Señor, guíame, Señor, diríjame, pero después nos paramos y nosotros se nos olvidó lo que le pedimos al Señor y hacemos lo que nosotros creemos que es lo que se debe hacer, y después tratamos de respaldar esa decisión pidiéndole al Señor que eso que tomamos, esa decisión, pues que nos salga bien. Pero es mejor esperar en el Señor, y el Señor nos va dando esa palabra, nos va dando esa guía que estamos necesitando. Yo escuchaba esta noticia, aunque es una noticia ya del año 89, pero la escuchaba y me llamaba la atención. Y es una noticia en el cual, bueno, como hablábamos hace algunos días, y yo hablaba acerca de lo que se llama navegación, volar por instrumentos. Y volar por instrumentos es, de acuerdo al computador, la ruta de navegación de los aviones. Entonces, por eso es que hay aeropuertos que día y noche salen vuelos, no importa si está lloviendo, si está nublado, si están llegando y saliendo aviones. ¿Por qué? Porque es que el piloto se está guiando es por la carta de navegación, por la ruta de navegación, por lo que le indican los computadores, el GPS, todo. Y entonces con todas esas ayudas que tienen, entonces están volando lo que se llama por instrumentos. O sea, tienen muchas ayudas los aviones, y entonces ellos se mueven por instrumentos. Y hablábamos de que esos instrumentos para nosotros los hijos de Dios es su palabra, es la palabra del Señor, y nosotros debemos confiar en que lo que el Señor nos está diciendo es lo que estamos necesitando, en el consejo de la palabra del Señor, que esa palabra que el Señor nos da es la palabra que nos da vida, es la palabra que nos va a sostener durante este final de año, nos va a sostener el próximo año. Necesitamos una palabra de parte de Dios que nos sostenga, que nos dé ánimo, y por eso el apóstol Pedro le dice al Señor en esa pesca milagrosa: Señor, toda la noche he estado pescando, no pesqué nada, pero en tu nombre echaré la red. Y entonces cuando el Señor nos da la palabra y podemos decir: Señor, veo todo nublado, veo como que las cosas
días pareciera que no, pero en tu nombre echaré la red, en tu nombre confiaré, en tu nombre avanzaré, te seguiré creyendo, seguiré confiando, porque sé que la bendición mía y tu bendición viene de lo alto, viene de parte de nuestro Dios. Y cuando nosotros lo hacemos de esta forma, pues vamos confiados y sabemos que estamos esperando la siguiente instrucción del Señor. Nos movemos de acuerdo a lo que el Señor nos dice y en el tiempo que el Señor nos dice y como el Señor lo quiere hacer en nosotros. Así nosotros no entendamos, pero es el Señor trabajando en nosotros, dándonos fuerzas, dándonos alientos, diciéndonos tranquilo, tranquilo hijo mío, tranquila hija mía, que yo tengo el control de todo y yo sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces de esa forma podemos nosotros estar confiados y aparte que estamos confiados, de que estamos confiados, estamos descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque pareciera que no, y aunque la gente dice que no, y la gente, tiene sus argumentos, nosotros estamos esperando es en el Señor, y en su palabra, y en sus promesas, y en lo que el Señor ha prometido en nosotros, y lo que el Señor ha prometido es bendecirnos. Lo que el Señor nos dice es lo que debemos hacer, y ¿qué es lo que debemos hacer? Es meditar en su palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos y emprendamos, todo nos salga bien. La noticia es que en el año 1989, había un vuelo entre las ciudades el vuelo 254 de la empresa Varig. El avión volaba entre dos ciudades. Y esas ciudades eran entre la ciudad de Marabá y Belén, en Brasil. Creo que sí, en la parte, en el país, en Brasil. Pero resulta que el avión estaba cubriendo esa ruta, esas dos ciudades. Y tal vez un vuelo relativamente corto, o no era así, no era muchas horas. Pero el avión tuvo que tener un aterrizaje forzoso en la selva en Brasil. Y debido a ese aterrizaje forzoso, el avión, debido a ese aterrizaje, hubieron 41 sobrevivientes y 13 personas murieron. Y a los 2 días después de ese aterrizaje, de estas personas que duraron perdidas 2 días, la aviación brasilera lo rescató. Pero a lo que voy con esta historia es que, o lo interesante, o la pregunta era, las personas que lo rescataron, los ingenieros de aviación, los que estaban investigando el por qué el avión había tenido que aterrizar en la selva, era que el avión se había desviado 1146 kilómetros. 1146 kilómetros. Y ellos decían, ¿pero qué sucedió? O sea, ¿por qué se desvió tanto? Como para entrar en contexto, es como si aquí en Colombia hubiera un vuelo de Bogotá para Cúcuta. Y resulta que el vuelo salió para Cúcuta, pero después el vuelo o el avión resultó por allá por Pasto, allá accidentado. Y entonces ellos decían, ¿pero qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvió tanto? ¿Por qué lo encontramos en un lugar o en una ruta o en una dirección completamente equivocada? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y ellos empezaron a investigar. Y en medio de la investigación se dieron cuenta de lo siguiente, que cuando en esos días o tiempo atrás había habido una actualización del software y había habido una actualización y los pilotos habían estado en esa actualización, en esa capacitación, actualización, pero el piloto de ese avión no había estado en esa actualización por alguna razón. Y entonces en la actualización del software habían incluido un dígito más.
y era algo más o menos como las coordenadas o los grados eran 0,270, o sea que eran 270 grados, y el piloto vio la ruta de vuelo o la organizó, la carta de navegación, y él la entendió. Como estaba acostumbrado a sus 3 dígitos, él dijo, son 27 grados. Y entonces él trabajó sobre esos 27 grados, organizó su ruta de vuelo y se fueron, arrancó el avión. Pero dice que dicen los que estuvieron investigando este caso, que por qué el copiloto, que sí estuvo en la capacitación y que conocía todo el caso, por qué el copiloto colocó la misma hoja o el mismo plan de vuelo. O sea, no hizo el trabajo, no hizo lo que tenía que hacer, sino copió e hizo lo mismo que colocó el piloto. Y él dijo, bueno, vamos para allá, y sí, esa es la ruta, y nos vamos para allá, y no corrigió nada, no vio nada normal, y también quedó como 27 grados. Pero dicen también que hubieron otras inconsistencias en las cuales cuando el avión trató, el piloto trató de comunicarse con la torre de control, no se pudo comunicar con la torre de control. Claro, estaba completamente en una dirección equivocada, pero aparte de eso, cuando el avión y los computadores le dicen ya estamos llegando al destino, entonces el piloto empezó a descender como si fueran a aterrizar. Lo único fue que no encontraron la ciudad, y entonces vieron un río y se empezaron a guiar por ese río pensando que era el río que estaba cerca de la ciudad, el río Amazonas creo que era, y se fueron por ese río hasta que se les agotó el combustible y ya se dieron cuenta que estaban totalmente perdidos y tuvieron que mirar a ver cómo aterrizaban en medio de la selva. Y dicen también los que estuvieron investigando este caso, que ellos por qué no se dieron cuenta, o los pilotos, si de la ruta que iban el sol debería darles de costado y el sol les estaba dando de frente. O sea, ellos estaban en una confianza total de que hacia donde ellos habían organizado el plan de vuelo iban completamente en la dirección correcta. Aparte de eso, tres pasajeros le hicieron saber a una de las azafatas y le dijeron, dígale al piloto que estamos yendo en la dirección equivocada. Pero la azafata nunca le comunicó eso al piloto. ¿Por qué? Por respeto, porque de pronto diría yo que voy a decirle al piloto qué es lo que debe hacer, al capitán, hacia dónde, que vamos en una dirección equivocada, y ella nunca comunicó por respeto, pues no quería confrontarlo. Y todas estas situaciones llevaron a que el vuelo y la hoja de ruta y la hoja de vuelo que tenían los llevó en una dirección en la cual tuvieron ese accidente. Tomaron la decisión o tomaron el camino equivocado con la confianza de que iban hacia la dirección correcta. Y por eso nosotros, el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos nosotros saber y pedirle al Señor, porque a veces nosotros como cristianos podemos también pensar, o por alguna mala interpretación de la palabra del Señor, o por algo que nosotros tal vez deseamos e interpretamos mal la palabra del Señor, para que nosotros tengamos esa comunión constante y esa comunión permanente, en el cual estemos nosotros pidiéndole y hablando con el Señor y pidiéndole la dirección al Señor y diciendo que el Señor en todo momento nos esté ayudando, nos esté guiando, que la palabra del Señor sea ese GPS,
esa ruta de navegación que nosotros estamos necesitando diaria y constantemente para ir en la dirección correcta, para ir bajo la dirección y nosotros vayamos en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia a los principios bíblicos. ¿Sobre qué principios nosotros estamos tomando las decisiones? Me pregunto yo en esta noche, ¿en qué nos estamos basando para tomar las decisiones? ¿O bajo qué bases bíblicas nosotros nos estamos guiando para tomar las decisiones? Porque todos los días nosotros tomamos decisiones. Yo no estoy hablando de una decisión en particular. Todos los días estamos tomando decisiones. Y estas decisiones que nosotros tomamos son las que van construyendo nuestro futuro. Y las decisiones, lo que somos hoy, son decisiones que tomamos nosotros el día de ayer o en el pasado. Y por eso nosotros debemos tener también sueños y metas y propósitos. Y esos propósitos presentarlos delante del Señor, como leíamos hace algunos días o el domingo pasado en Proverbios 16 capítulo 3, en los cuales debemos presentarle nuestras metas, nuestros propósitos, todo delante del Señor, porque Él es el que sabe qué nos conviene, qué no nos conviene. Él es el que nos abre puertas, pero también el que sabe en qué momento nos abre puertas, cuándo es el tiempo de Él y cuándo nosotros siempre debemos saber que Él es el que nos está dirigiendo, cuando estamos nosotros confiados y colocando todo en la mano del Señor. Y cuando una puerta se cierra, pues no nos vamos a desesperar, sino antes por el contrario vamos a entender de que es el Señor. Y cuando una puerta se abre, pues vamos a entender de que es el Señor dándonos esa dirección. Y cuando una puerta se nos cierra un tiempo, pero más adelante se abre, nos damos cuenta y vamos entendiendo los tiempos del Señor y qué es lo que el Señor va haciendo y cómo el Señor lo va haciendo y cómo va trabajando y cómo va edificando y formando nuestras vidas, porque de esa forma también va formando nuestro carácter. Así que a veces uno habla con personas, o yo hablo con cristianos que un tiempo se congregaron y de pronto por alguna situación se dejaron de congregar por alguna circunstancia, y uno dice, pero ¿a qué hora se desvió tanto? ¿No? Lo que pasa lo de este vuelo, pero ¿a qué hora se desvió tanto? ¿Pero a qué horas pasó eso? Pero tal vez por un momento en el cual algo no le gustó, algo le disgustó, algo dijo, ya no le sirvo más al Señor. Y uno dice, pero ¿a qué horas pasó? ¿Y cómo fue que se fue desviando y se fue olvidando de la palabra, de la instrucción de nuestro Dios? Así que yo quiero que veamos en esta noche un ejemplo de ellos, de cómo es dejarnos dirigir por el Señor. Y lo encontramos en la vida de Daniel. Cuando vamos a mirar Jeremías capítulo 5, versículo 14, Jeremías 5, 14 al 18. Y es cuando el Señor le habla y le da una promesa al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y le dice y le habla lo que va a suceder como consecuencia de ellos haberse apartado del Señor. Y dice, por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales: debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Y dice el 15, oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras y destruirán tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Dice el 18, sin embargo, aún en esos días no te eliminaré por completo, dice el Señor. Y eso fue una profecía que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y más adelante, debido a esto, el pueblo no le gustó el consejo, no le gustó la palabra de Dios. Entonces, como no le gustó, encarcelaron a Jeremías. Pero todo esto que acabamos de leer
en el libro de Daniel, en el capítulo 1, se empieza a cumplir esta profecía, en el cual es cuando el rey Nabucodonosor, los babilonios invaden a Israel. Lo invaden y se llevan cautivos al pueblo de Israel. Y entonces el libro de Daniel nos habla y dice que el rey quería, o se lleva, el rey dice que se lleva o escoge un grupo de jóvenes de buen parecer. ¿Y para qué? Para Babilonia. Él quería coger estos jóvenes y adoctrinarlos, enseñarles sus costumbres, enseñarles su religión, sus dioses, todo. Y entonces se los llevan y empiezan a enseñarles todas las costumbres de Babilonia. Quería babilonizar, por decir así, a estos jóvenes, sus costumbres, sus culturas, sus creencias. Pero nos damos cuenta, y el capítulo 1 nos habla de que estos jóvenes empezaron a aprender, empezaron a escuchar, a aprender de la cultura, y hasta les cambiaron el nombre, ¿no? Dice acá en Daniel 1, capítulo 6, dice que a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrat, a Misael lo llamó Mesad y a Azarías lo llamó Abednego. Les cambiaron prácticamente hasta la identidad. Y todo esto hicieron con estos jóvenes que nombra, más muchos otros, y querían prácticamente cambiarles la identidad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué sucedía con estos jóvenes que habían sido instruidos, habían nacido en familias israelitas en los cuales les habían enseñado los principios bíblicos? Los principios bíblicos. ¿Y qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Son, como dije hace un momento, reglas morales basadas en la palabra del Señor. Y entonces cuando el rey, a través del jefe de los eunucos, mandó y les dijo: bueno, ustedes ahora en adelante, el rey mandó para que ustedes se alimenten con la comida del rey, lo mismo que come el rey, ustedes también se alimenten. Y para ellos sonaba bien, ¿no? Tal vez les sonaba bien. ¿Por qué? Porque ellos dirían: bueno, nosotros somos personas en las cuales estamos acá como en calidad de esclavos, pero ahora en adelante nos vamos a alimentar con la comida del rey. Oiga, qué bueno. Pero sin embargo, Daniel y sus amigos se levantaron y dijeron: no, hasta aquí llegó esto no podemos aceptarlo, no podemos alimentarnos con la comida del rey. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido criados bajo principios bíblicos, bajo principios y bajo la ley mosaica, y no podemos contaminarnos con esta comida sacrificada a los ídolos, no podemos contaminarnos. Y entonces es cuando él le hace una propuesta, y Daniel le hace una propuesta al rey, al jefe acá, al que los dirigía, y les hace esa propuesta. Los dirigía Aspenaz. Y él le hace esta propuesta, y entonces les dice que prueben por 10 días con legumbres, con agua, y que después de los 10 días los comparen. Este hombre que era que los estaba que tenía autoridad en ese momento sobre ellos, dijo: no, es que me da miedo, porque si ustedes llegan allá flacos o algo, con la cara descompuesta, eso me va a costar la vida. Y él dijo: no, pruebe. Y sin embargo, este hombre tenía respeto hacia Daniel y sus amigos, y dijo: bueno, vamos a probarlo 10 días. A los 10 días se dieron cuenta de que el parecer de estos jóvenes era mejor que los que se estaban alimentando con la comida del rey. ¿Y esto de qué me habla? De gracia de Dios. La gracia del Señor coloca sobre su pueblo, sobre sus hijos. Es la gracia del Señor cuando hay un pueblo obediente, cuando hay un pueblo que se levanta por encima de cualquier cosa y dice: prefiero obedecer al Señor, prefiero obedecer a la palabra de Dios, a lo que el Señor me ha dado, a lo que el Señor me ha enseñado, porque eso me trae bendición, porque porque al Señor le agrada que yo le obedezca y haga y cumpla su palabra, y
confíe en el Señor. Así que todo lo que pasó, el rey lo coloca en un puesto de privilegio a Daniel, y entonces es lo que conocemos toda la historia. Después, como el Señor lo coloca en un puesto de privilegio, pues los que estaban alrededor le empezaron a tener envidia, y fue cuando los sátrapas hacen una ley, y esa ley es que decía que debían arrodillarse y adorar y orarle solamente al rey, y engañan al rey, y el rey firma un edicto, pero todo esto era para matar a Daniel. Todo esto era, y ellos tenían allá en lo secreto, en lo oculto, estaban planeando, pero tenemos un Dios que va delante de nosotros, que nos protege, que nos guarda, que conoce las intenciones del enemigo, que nosotros estamos acá reunidos hoy, el enemigo está planeando algo contra nosotros, pero el Señor es quien nos guarda, es quien el cual nosotros vamos y estamos bajo su cobertura, nos está protegiendo del plan del maligno, del plan del enemigo. Así que lo que nosotros debemos hacer, obedecer, creer a sus promesas y adorarle y darle gracias al Señor por las diferentes situaciones. No darle gracias al Señor solamente cuando las cosas van bien, ¿sí?, sino cuando a veces, cuando las cosas también no van bien, decirle gracias, Señor, no entiendo, no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando, pero aquí estoy dándote la gloria y dándote la honra. Así que Daniel era un hombre de principios. Y esos principios también, hay otra palabra, y esa palabra son preferencias. ¿Y qué son preferencias? Son gustos, antojos y deseos. Y así que nosotros, como hijos de Dios, no debemos actuar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a esas circunstancias tener preferencias, sino por el contrario, independientemente de cuál sea la circunstancia, obedecer a la palabra y a los principios que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. O sea, Daniel no tenía preferencias. ¿Por qué? Porque Daniel se dio cuenta y escuchó el edicto. Daniel dijo, eso es para mí. Ese que cuento que es para toda la nación, y si todos adoran o sacan un edicto y a la gente que no conoce de Dios, pues a él le da lo mismo a quién adoran y quién no adoran. La ley la hicieron fue en contra mía, en contra de los que buscamos a Dios. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel no tuvo preferencias en el cual Daniel diría, voy a hacer algo acá, voy a adorar al Señor secretamente. Voy a adorarlo y voy a seguirlo adorando, pero que si nadie se dé cuenta, no quiero molestar a nadie, ¿no? Dice que Daniel siguió adorando al Señor, abría las ventanas, y las 3 veces que adoraba y que le oraba y que se comunicaba con el Señor, lo siguió haciendo de la misma forma. Gloria al Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque había convicción, porque había principios, porque sabía a quién le servía, porque sabía quién era su Dios, porque sabía quién lo tenía, quién lo había puesto en ese lugar de privilegio. Gloria al Señor. Qué bendición. Y él siguió adorando, y él dijo, aquí va a pasar algo, aquí me van a acusar, pero tengo un Dios que responde por mí, tengo un Dios que me guarda, tengo un Dios que me protege, tengo un Dios que no sé cómo va a ser la situación, no sé cómo va a ser el desenlace de todo esto, pero sé que el Señor va a hacer algo a mi favor. Gloria a Dios. Y entonces siguió adorando al Señor, y fue cuando conocemos la historia, y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Dice que el rey quiso protegerlo, quiso librarlo de no enviarlo al foso hasta último momento, pero como había firmado el edicto y los sátrapas que estaban ahí lo estaban prácticamente presionando, rey, usted firmó, tiene el sello, tiene todo, la ley de Media y Persia no puede ser abrogada y todo, y él le tocó casi que con dolor decir y enviar a Daniel al foso de los leones. Pero sabemos lo que sucedió, y fue el rey y le dijo, Daniel, fue a la mañana siguiente, muy de mañana, dice la palabra del Señor, dice que el rey toda esa noche estuvo pensando, no quiso hacer lo que él hacía normalmente, y estuvo meditando, estuvo ayunando, dice la palabra del Señor, y dice que él llegó y le dijo, Daniel, el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y entonces cuando Daniel le habla
Y le dice, sí, porque mi Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente, no había hecho nada malo. Y entonces pasó todo lo que pasó y todo lo que conocemos, y prácticamente todo cambió. Y el edicto fue cambiado. ¿Por qué? Porque un hombre, porque una persona se levantó y dijo, pase lo que pase, seguiré confiando, seguiré adorando, seguiré obedeciendo la palabra del Señor. Esto no es por preferencias, esto no es porque esto no cambia de acuerdo a las circunstancias, esto es por convicción y esto es por principios bíblicos que me enseñaron, que mis padres me enseñaron, y mis padres me lo enseñaron. ¿Por qué? Porque ellos también obedecieron la palabra del Señor y me enseñaron este libro de día y de noche, meditaban y me enseñaban y me hablaban, y por eso Daniel fue levantado y fue edificado en la palabra del Señor. Daniel estaba ahí y tenía esos principios, no porque de pronto estaba ya en la cautividad y de pronto el Señor le dijo, voy a colocarle esos principios en su corazón. No, él ya venía, había sido formado con estos principios. Ya sus padres le habían enseñado, y él entendía que por encima de las circunstancias no debería tener preferencias, sino debería tener convicción y debería tener estos principios bíblicos. Así que también podemos ver el caso de los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor levantó una imagen de oro y quería que la adoraran, y habían tres hombres, ¿no?, que no quisieron adorarla. Y entonces el rey Nabucodonosor los llamó. ¿Y los llamó para qué? Para darles una nueva oportunidad. Dice que el rey se enfureció cuando escuchó que ellos no se habían arrodillado ante la imagen. Y entonces el rey los llamó para darles una nueva oportunidad. Y les dijo, es que le quiero dar una nueva oportunidad porque no quiero que se vayan para el horno de fuego. Y entonces dice que ellos hablaron con el rey y le dijeron, no es necesario, rey. No es necesario, porque al Dios al cual servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Pero igual, así no nos librara, igual nosotros no vamos a adorar a sus dioses, porque nosotros solamente adoramos a nuestro Dios. Gloria a Dios. O sea, ¿qué es eso? Convicción. ¿Qué es eso? Realmente que ellos sabían a quién adoraban. Ellos sabían de quién venía la bendición. Ellos sabían quién los sostenía. Ellos sabían que el Señor podía darle la vida, podía librarlos, pero igual si no lo librara, ellos igual iban a dar sus vidas, porque sabían quién era su Dios. Y ese Dios es nuestro Dios. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Así que nosotros debemos tener convicción. Debemos tener principios bíblicos. Alguien decía que esa convicción y esos principios bíblicos es como cuando nosotros vamos por una carretera y esa carretera está debidamente delineada, demarcada, y entonces vemos la línea por la mitad, esa línea que demarca los dos carriles, y entonces nos sentimos confiados en el sentido de que decimos, bueno, yo voy por el carril correspondiente, ¿no? Y el que va en el sentido contrario va diciendo lo mismo. Yo de que vaya por el carril correspondiente, pues voy seguro, no va a pasar nada. Y entonces, en alguna ocasión alguien me dijo, vino un amigo, un conocido, venía de otro país, venía de Chile, y yo lo acompañé un día a hacer unas diligencias que necesitamos hacer. Y entonces yo me acuerdo que yo iba por un lugar acá por la autopista, y entonces él se quedó mirándome y me dijo, oiga, ¿ustedes cómo hacen para manejar acá
porque es que yo no veo la línea, me dijo él. Pero yo veo que todos los carros van por la línea como si existiera la línea imaginaria, pero no existe, yo no la veo. Pero todos los carros van como si las estuvieran viendo. Entonces yo decía, pues tal vez, yo le dije, tal vez uno se acostumbra, ¿no? O de pronto pareciera que no se ve, pero hay una lineecita ahí como que medio se ve y por esa línea es que uno se guía. Y entonces, cuando hablo de esa línea son nuestros principios bíblicos, nuestras convicciones, en el cual nosotros decimos, voy bien, el Señor me está guiando, esta es la línea que el Señor me ha trazado y por esta me guío. Y sé que si no me puedo salir de la línea porque puede pasar un accidente, entonces voy de acuerdo a la línea, a la palabra del Señor, a las convicciones, a los principios bíblicos que el Señor me ha trazado y que yo constantemente estoy recordando, estoy leyendo porque voy profundizando. El Señor me va enseñando cada día más. Gloria a Dios. Y entonces la persona que se mueve no por principios bíblicos, sino por circunstancias y por preferencias. Entonces esa persona es de acuerdo a la preferencia y a las circunstancias que se mueve. No se mueve por principios bíblicos, no se mueve por principios o por convicciones, sino por lo que en cierto momento es lo que le conviene, ¿sí? Y entonces si me toca decir una mentira, pues la digo porque es lo conveniente, y como es lo conveniente, pues me voy ajustando a esa línea. Y entonces alguien decía, cuando alguien se mueve bajo circunstancias o bajo preferencias, es como si va por alguna carretera. Y esa carretera está oscura. Y esa carretera no tiene línea que demarca. Y esa carretera muy seguramente al lado y lado hay precipicio. Y entonces la persona va, pero en cualquier momento se puede desviar, se puede caer, se puede pasar al otro carril, puede causar un accidente o puede tener un accidente. ¿Por qué? Porque no se está guiando no por principios ni por convicciones, sino es lo que está sucediendo de acuerdo al momento, a la circunstancia, y se va adaptando a las circunstancias. Y entonces cuando la persona, de acuerdo a esas circunstancias y a esas preferencias, está tomando decisiones, pues lógicamente en cualquier momento esas decisiones le van a salir mal, porque está completamente equivocado, está completamente desviado de los principios y de las convicciones de las cuales el Señor quiere que nosotros las meditemos, que nosotros la tengamos en nuestro corazón, atesoremos su palabra, atesoremos la instrucción que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque esa instrucción es la instrucción de su palabra, es la que nos va alumbrando el camino, es la que nos va alumbrando y cuando nos alumbra el camino, pues vamos viendo todo, vamos viendo esas líneas divisorias, esas líneas que no se negocian. ¿Por qué? Porque son los fundamentos bíblicos. Y entonces es cuando nosotros podemos decir, y como dijo Daniel, no, hasta aquí llego, eso no nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a ofender al Señor, y es la palabra de Dios, y esos son fundamentos que no se pueden tocar, porque si toco esos fundamentos se nos cae el edificio, se nos cae, no podemos tocar las bases. Y es cuando alguien un día dice, yo iba a la iglesia, yo conocí al Señor, pero un día no sé qué pasó, todo se cayó, todo se derrumbó, no sé a qué horas pasó, no sé a qué horas que quedé fuera de los caminos del Señor. Realmente todavía me pregunto qué sucedió, y lo que sucedió es que tocó los fundamentos, es que empezó a negociar cosas que no tenían, que son innegociables, los fundamentos, los principios bíblicos en los cuales tenemos que hablar y decir y ser claro, eso no puedo hacerlo, eso no tiene precio, lo que el Señor me ha dado no tiene precio, y eso, como no tiene precio, es innegociable. Y es la palabra del Señor.
Gloria a Dios. Eso es lo que llaman cuando hacen unos tratados, negociaciones de paz, y entonces los gobiernos dicen, estas son las líneas rojas, son las líneas que no se pueden tocar. Eso, ni siquiera hablemos de eso, porque eso no se pueden pasar, no se puede ni tocar el tema. A nosotros nos pasa lo mismo, eso ni siquiera ni me nombre, porque es la palabra del Señor, es el principio, es la línea que el Señor me ha trazado, y es una línea de santidad, y es una línea de obediencia, y es una línea en la cual debo caminar de acuerdo a lo que el Señor me da, a su palabra. Y como esto no se puede negociar, pues es la palabra de Dios, es lo que el Señor me ha dado, y lo que tengo que guardar, y lo que tengo que atesorar, y lo que tengo que valorar, porque dice el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación que el Señor nos ha dado? Y el Señor nos la dio a precio de su sangre preciosa. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, esto era lo que quería compartirles. Y algo como hay situaciones, y termino con estas palabras, hay situaciones como, por ejemplo, nosotros como cristianos debemos tener muy claro las cosas, aún dentro del Evangelio. Bueno, yo, claro, si alguien va a hablar de pecado, y va a hablar de cosas que desagradan a Dios, y todo lo que es claramente pecado, ¿sí? Porque nosotros sabemos, y a través de su palabra y por el Espíritu Santo sabemos qué le desagrada al Señor, qué le desagrada al Señor, y cómo debemos nosotros vivir, y cómo debemos andar, y todo eso nosotros lo conocemos, y debemos vivir, y debemos hablar, y debemos guardarnos para el Señor. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, Hoy hay cosas hoy en día, o hace mucho tiempo, que a la gente se le hace normal, y la gente lo hace porque todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo hace, pues cree que es normal. Pero la palabra del Señor me dice que eso no es normal, y que el pecado es pecado. Y bueno, lo que he hablado, a veces ya se le cambian los nombres a las cosas, y entonces ya un soborno, ya no le dicen soborno, y no le hablan un cariñito, y eso es algo, es un caramelito, y eso es una propina, y eso entonces se le cambia el nombre. Y entonces el cristiano no se puede dejar confundir cuando dice, ay, yo pensé que era un soborno, es una propinita, ay, yo no sabía, ay, así como dice el chavo, así pues sí, ¿no? Así hagámosle, y no pasa nada. Pero internamente el Espíritu Santo nos está diciendo, eso le cambiaba el nombre, pero sigue siendo el mismo pecado, ¿sí? Y entonces, y así todas las cosas. Y entonces, bueno, ahorita con el internet, con todo lo que vemos, y nosotros debemos colocarle la línea divisoria. Hasta aquí llegó, esto no se puede hacer, esto, si esto era así, yo no sabía, yo no vuelvo a mirar, a ver, a tratar de buscar algo, porque el enemigo está ahí. Entonces, cuando el Señor... Y con eso es lo que quería decir, y con eso termino. Cuando el Señor nos da hace un milagro en nosotros, pues es un milagro el Señor para darnos un propósito. O sea, el Señor hace algo en nosotros, pero ese algo tiene un fin, y ese fin es colocar propósito en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros primeramente seamos salvos, y después de la salvación empecemos nosotros a cumplir el propósito del cual el Señor nos ha llamado. Cuando el Señor le da lo de la pesca milagrosa a Pedro, ese milagro era para llamar la atención de Pedro, no era para que ya fuera el todo. Es que ese milagro, ese fue el todo para Pedro. No, Pedro entendió que a través de ese milagro fue un llamado que el Señor le hizo. O sea que a través de ese milagro, ese no fue el todo ni fue el final, fue el principio del llamado y la bendición que tenía el Señor para Pedro.
Y entonces también el Señor hace milagros y nos da bendiciones, pero eso que el Señor nos da nosotros debemos entender qué es el llamado, qué es lo que el Señor está haciendo, en qué está llamando mi atención para que yo le sirva, para que yo haga la voluntad de Dios, para que el Señor me está dando esa dirección. Y ese milagro no es el final de todo, sino es el principio de un llamado y de algo que el Señor quiere empezar a hacer en mi vida. Entonces nosotros debemos tener claro qué es y el por qué el Señor lo hace y el para qué lo está haciendo en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor por este día, por su palabra, por su consejo, porque este es una palabra en la cual nos va a ayudar para impulsar nuestros proyectos, impulsar nuestras metas, impulsar lo que tenemos en mente y en nuestro corazón para hacer y seguir haciendo la obra del Señor y seguir cumpliendo el Señor sus propósitos en nuestra vida. Gracias, Padre maravilloso, te damos en esta noche, te pedimos tu bendición, te pedimos que nos sigas guiando, ayudando, bendiciendo. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos. Nos hemos reunido esta noche, Señor, para darte gloria, para darte honra, para decirte que te amamos, para decirte que tú eres el único digno de alabanza y de adoración, para decirte, Dios mío, Señor, que necesitamos más y más y cada día más de tu palabra, de tu consejo, porque tu palabra y tu consejo nos hace sabios, Señor. Porque en tu palabra está la vida eterna, porque en tu palabra, Dios mío, Señor, está la sabiduría, Dios mío, Señor, y el principio de la sabiduría es el temor a ti. Y para Dios mío, Señor, habla del temor reverente, o sea, del temor en el cual nosotros debemos conocerte y profundizar y conocerte cada día más para saber qué quieres hacer en nuestra vida, tu propósito, y que quieres cumplir tus metas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Dios mío, Señor. Cada uno de mis hermanos que haya traído una petición en esta noche, la colocamos delante de tu presencia, la colocamos a tus pies, Señor. La colocamos, Dios mío, Señor, en tus manos, porque tú haces, Dios mío, Señor. Tú estás trabajando en nosotros. A veces tal vez pensamos, Dios mío, Señor, que no está pasando nada, pero tú estás trabajando a nuestro favor. Estás guardándonos, estás protegiéndonos, estás librándonos de las acechanzas del enemigo, porque el enemigo está allá afuera planeando, mirando de qué forma puede atacarnos, puede oprimirnos, puede entristecernos, pero tú estás acá, Señor, fortaleciéndonos, dándonos la respuesta, dándonos las armas, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, Dios mío, Señor. Y destruimos toda fortaleza que el enemigo haya querido lanzar o que haya querido levantar en contra de nosotros, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra economía, en contra de nuestros trabajos, en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos. Desbaratamos todo plan de las tinieblas y todo plan del enemigo. Todo eso lo declaramos inoperante en el nombre de mi Jesús, de mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor. Vamos a colocarle este momento, orar por las finanzas, por las ofrendas, por los diezmos. Señor, ama Altador Alegre. Padre poderoso, Señor, te pedimos que bendigas Altador Alegre. Te pido que bendigas, Dios mío, Señor, con bendición del cielo. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre tu pueblo, sobre tus siervos, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, derrama de tu pueblo, derrama de tu unción sobre tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta hora. Bendice a mis hermanos para que puedan recibir, Dios mío, Señor, de lo alto las bendiciones, Señor, bonificaciones, para que puedan, Dios mío, Señor, recibir lo que han estado pidiendo, Señor, en oración para su vida económica, para su vida financiera, para sus trabajos. Te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición grande en esta noche, cual podernos habernos reunido y haberle dado la gloria y la honra a nuestro Dios. Padre poderoso, te damos gracias en esta noche. Te pido, Dios mío, Señor, tu bendición, la bendición tuya, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para tu pueblo, para tus siervos. Te lo pedimos en esta noche. Que tu bendición, Señor, nos siga a donde quiera que vayamos. Tu presencia nos siga, Señor, te lo pedimos, a donde quiera que nos dirijamos y que vayamos, Señor. Que tu presencia siempre esté con nosotros. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones en esta noche y lo que queda esta semana. Gloria al Señor.